Bueno, les damos la bienvenida nuevamente en este programa para este tiempo. Estamos hoy con la visita de nuestra hermana Santa González de aquí de Pachuca, que está estudiando en el CEMISUD en Quito y ahora viene pues de vacaciones, Santa. Sí. ¿Sí? A descansar. A descansar y disfrutar de México. Y disfrutar de México, de la comida de México. De la comida, de la familia. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Sí? Bueno, voy a estar 15 días, la próxima semana. ¿Qué estás estudiando allá? Bueno, ya estudié yo mi parte o los programas básicos, que es nivel licenciatura, maestría en teología, y ahora estoy en un programa doctoral también de teología. Muy bien. Quiero decirles que el CEMISUD es un instituto de los más prestigiados, no solamente en Sudamérica, sino entiendo que en Europa, ¿verdad? Sí, el instituto se llama Seminario Sudamericano, que se encuentra en Quito, Ecuador. Es una institución teológica que tiene estudiantes a nivel licenciatura, maestría, y también empezó un programa doctoral en convenio con una universidad de Holanda. Es de la Iglesia de Dios, de línea pentecostal, pero debido a su apertura y también a la exigencia académica que los dirigentes de la institución se han propuesto hacer, ha entonces sobresalido y ha trascendido no solamente Sudamérica, sino también Latinoamérica. Es una institución, Porfirio, que vale la pena recomendar, no solamente el área física, que es área muy bonita, podríamos pensar que es así como de 5 estrellas, sino que realmente la calidad de los maestros, todos son prácticamente PhD, ¿verdad? Sí, ese es uno de los desafíos ahora en estos años, debido también a la exigencia ahí en Ecuador. El sistema de gobierno ha hecho una reforma en cuanto a la educación, y no solamente en la educación, sino también en las leyes, y con respecto a las leyes religiosas o a lo que tiene que ver con el culto, se dice que hay una ley todavía sobre la mesa que no se ha aprobado ni se ha dialogado con respecto a los ministros que dirigen las instituciones religiosas, que van a tener, o sea, les va a exigir un título académico. Es indudable que esto también tiene que llegar a México. Espero que para ese tiempo ya haya maestros aquí. Pero el problema es que, como hay un dicho judío, dicen que el maestro no llega hasta que el alumno está preparado. Pensaría uno que primero está el maestro, pero no, primero tiene que prepararse el alumno, ¿verdad? Claro. Para poder recibir un maestro de calidad. Es muy recomendable aquel que tenga las posibilidades económicas, porque pienso que es un poquito caro. Bueno, entendiendo por caro, costoso, ¿no? No es caro, es algo costoso. Y que tenga el apoyo para poder ingresar a ese instituto, creo que vale la pena. Y esto de que el gobierno se preocupe por el crecimiento y por quién es el que está enseñando, tiene que dar frutos buenos. El gobierno aquí en México, voy a tomar un poquito de tiempo, si me lo permiten. El gobierno aquí en México se preocupa por lo que a él le corresponde, aparentemente nada más, en cuanto al área física. Que tenga estacionamiento, que no vaya a haber incendios, que tengas extinguidores, que desde el punto de vista de protección civil tenga salidas y entradas para que te autoricen funcionar como un establecimiento para iglesia. Es lo que ellos ponen su vista ahí, pero en lo más importante, en lo que les debe preocupar, qué se está enseñando, qué se está diciendo, a dónde se está llevando esa gente, ¿verdad? Platicábamos sobre que se da consejería también, qué tipo de consejería, cómo puede alguien estar autorizado a dar consejería. Entonces esto nos debe de obligar a pensar que tenemos que capacitarnos, prepararnos, ¿verdad? Y creo que va a llegar un momento en el que tiene que ser. No sé qué opinas, Porfirio. Pues es un buen tema y yo creo que pudiéramos abordarlo en esta primera media hora, la educación, haciendo un giro un poquito a lo que traíamos. Aprovechando que está aquí. Sí, aprovechando la educación cuesta. Y tenemos que considerar ese punto de arranque. Los países desarrollados desarrollan
la educación y la invierten. Ujú. Si nosotros nos damos cuenta, las mejores universidades están ahí. En América Latina, desde México hasta Argentina, yo creo que son muy pocas las instituciones en el ámbito religioso protestante que puedan tener un buen nivel, diríamos, o un nivel alto de educación. ¿Por qué? Porque creo que la mayoría de las denominaciones y aún las iglesias o mega iglesias que hay actualmente no invierten tanto en educación, invierten en otros rubros. Inclusive a nivel local, nosotros aquí en Pachuca hemos pensado unirnos a veces a algunos pastores para poder levantar algo, y ha sido difícil, porque uno de los aspectos, no es el más importante, es la inversión, pero la otra son los maestros. Alguien en alguna ocasión me comentó, las universidades, los colegios los hacen los maestros, y dependiendo de la calidad de los maestros es la calidad de la educación. Entonces siempre mantienen una norma muy alta de educación en los maestros, no cualquiera en esas instituciones puede dar una materia. Y bueno, si nosotros vamos al ámbito secular, podemos ver el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Anáhuac o algún otro, pues ¿cuánto cuesta una carrera ahí? Sí, sí. Pero en el ámbito cristiano no le invertimos, doctor. Pues sí. Y no solamente la carrera, aún el acceso es limitado. El acceso es limitado. ¿Por qué? Porque creo que eso responde igual a la educación básica, que no hay todavía una calidad en ese sentido para que todos puedan tener ese acceso a las universidades. Es por un porcentaje específico que entran, un puntaje o un promedio que los que acceden a estas universidades prestigiosas pueden entonces prepararse ahí. Pero igual, si no acceden la mayoría a ese puntaje, solo son unos cuantos, eso es un diagnóstico, o eso revela que también nuestra educación básica le hace falta un poquito más de exigencia, un poquito más de calidad. Uh-huh. Fíjate que algo de los que, bueno, nosotros somos judío-cristianos, de alguna forma nuestro devenir es con algunas raíces judías, y hay 4 cosas que el pueblo judío ha aportado a la humanidad. Uno es la familia, la preocupación, el procurar a la familia. Segundo, la ley, o sea, ser justos, ¿no? Dios nos habla de justicia. El cuarto, el tercer punto que ha ayudado mucho es a la educación. Nosotros vemos que hay muchos premios Nobel en varias áreas y que son judíos, pero todo es porque desde antes ellos se han preocupado. Si en algo han invertido y se han preocupado es por la educación de sus hijos. De manera que incluso hay sistemas en que ellos han inventado, por ejemplo, me acuerdo ahorita de Maimónides. Él era socio de su hermano. Su hermano, ellos tenían un negocio de gemas y de piedras. Y entonces él era socio con su hermano, pero su hermano era el que trabajaba y él era el que estudiaba. Desafortunadamente, en alguna ocasión el barco se hundió y se perdió el negocio con el hermano. Pero algo del que ellos tienen es invertir en la educación de sus hijos. Invertir. Por eso es que podemos ver algunos, pues yo creo que si conocemos a algunos judíos, muchos hablan 2 o 3 idiomas. No sé si ustedes conozcan esas, pero sí es cierto. La verdad es que hablan varios idiomas, son muy estudiosos, se preocupan por la educación. Les voy a contar rápidamente una anécdota. Estábamos en México y en una librería, en la sinagoga de Camachalco, resulta que un niño como de 8 años llegó muy enojado con el papá, porque la maestra o el maestro no le quiso dar un premio. Y el premio, ¿saben qué era? Un libro. Y porque él había ganado el primer lugar y no le quisieron dar su premio. Y entonces dije, híjole, pues entonces ¿dónde estoy? ¿Dónde están mis hijos? ¿Cómo es posible que estos niños estén preocupados, enojados porque no les dieron su premio y el premio era un libro? Entonces tú te das cuenta ahí del nivel de estudios de ellos, ¿no? Es parte de lo que ellos han aportado
si lo entendemos así y así lo entendiéramos, lo han aportado a la humanidad, esa posibilidad de estudiar. Yo llegué un momento, perdóname tantito por favor, llegó un momento que llegó a tal mi desesperación que les dije en la iglesia, a ver, ¿cuántos son los que están, pueden venir el sábado? No, pues que yo trabajo, ¿cuánto ganas al día? Pues que 200 pesos. ¿Alguien está dispuesto a pagarle sus 200 pesos para que venga aquí? Y hubo, hubo como 4 o 5 gentes que se comprometieron a pagar el día a las personas con tal de que fueran a capacitarse. Pues ni así. Imagínate nada más. Bueno, alguna ocasión platicaba con un rabino y él me decía que él resumía que había 3 cosas importantes para ellos. Puede variar de acuerdo con quien uno platique, Claro. pero él me decía hijos sanos. Y él decía hijos sanos física y espiritual y académica. Claro. Para ellos era importante esos 3 aspectos de la vida de los hijos, por eso le invierten en esos 3 aspectos. La otra era el sustento, dice. Nosotros siempre pensamos en el sustento y no nada más vemos el aspecto espiritual, sino también vemos el aspecto material. De ahí que no solamente les decimos que estudien una carrera y si pueden 2, y aparte los ponemos a trabajar y les enseñamos nuestro oficio, para que el día de mañana que nosotros vamos a faltar, ellos continúen, porque ellos van a seguir nuestro legado. Y la tercera cosa era, decía, procurar tener una larga vida. Y eso requiere cuidado, alimentación, ejercicio y viajar. Ellos viajan también mucho. Sí. Y es muy interesante cómo ellos pueden relacionarse con muchos de los suyos alrededor del mundo. Entonces son ejemplos, ¿verdad? Que ojalá pudiéramos nosotros aprender algunas de esas cosas. Nuestros hijos realmente no nos preocupamos tanto como ellos. La Biblia tiene mucho para decirnos acerca de eso, ¿no? ¿Cómo ves eso? Sí, yo considero igual que la educación no solamente es obtener un título profesional, Claro. que es importante Uh-huh. en este tiempo tan competitivo y donde tenemos que tener ese sustento más que se preocupa uno por lo económico, pero la educación no solamente es eso. Tienes Ya toda la razón. terminar una carrera, ya soy profesional, pero a veces no es uno educado. Uh-huh. ¿Sí? tienes razón. Se prepara solo para subsistir en la vida, o tener una profesión y ser parte de una sociedad trabajadora. Creo que la educación siempre es constante, siempre estamos o siempre tenemos que estar en ese proceso de educarnos. En varias disciplinas. En varias disciplinas. No solamente lo que sabemos, sino en otras áreas donde podamos, como decía el pastor Porfirio, podernos relacionar con otras personas que no tienen nada que ver con nuestra profesión. Poder dialogar, poder tener un tema de conversación, poder entonces ser parte también de a lo mejor de otros grupos en donde podamos contribuir no solamente con nuestro conocimiento profesional, sino con lo que somos, con nuestros valores y con todo lo que hemos conocido por la experiencia también de viajar o de leer. Sí. Bueno, pues ya estamos de lleno en el programa. Agarramos este tema de la educación que es fundamental y que es básica. Precisamente el día de ayer y creo que el día de hoy el secretario de Educación va a dar algunas nuevas modificaciones a la ley de educación. Así que ni siquiera me di la oportunidad de darle la bienvenida a Porfirio. Bienvenido. Gracias. Y entramos de lleno al programa. Fíjense que no sé qué tanto valor o cuánta valentía pueda tener un papá para poder decidir, ¿sabes qué, hijo? Si quieres, no estudies una carrera, estudia muchas cosas, en muchas disciplinas, métete a estudiar en muchas disciplinas y finalmente desarrolla lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Porque si alguien, por ejemplo, le interesan los negocios, bueno, pues entonces invierte en aprender muchas disciplinas, cómo relacionarte, cómo manejarte, sin que exactamente necesites el título, pero eres una persona educada, capacitada, con entendimiento del mundo, con visión del mundo, y entonces puedes vender lo que quieras, ¿no? Puedes vender y desarrollarte en lo que tú has planeado y pensado.
Claro, es interesante eso, porque ahora si vemos, bueno, yo conozco un poquito más de América Latina, no lo muy profundamente, pero sí lo básico. Pero con respecto a los candidatos políticos, Sí, sabemos que aquí en México ha habido artistas o ha habido otras personas sí, que no tienen la deportistas. capacitación sí, para sí, ser sí, político. En Ecuador sucede lo mismo. sí. ¿A qué se debe eso? O sea, ellos no están capacitados para hacer eso. ¿Qué es su carisma, su educación Bueno, o les falta le, educación le a llamamos nuestra gente nosotros aquí para en poder México elegir? los riesgos de la democracia, en el que puede subir alguien que la prensa, que porque es conocido, porque es una persona destacada en una disciplina y que puede llamar, atraer gente, y entonces los suben y la prensa los lleva hacia arriba, ¿no? Pero esos son de los riesgos de la democracia, que llegue gente que no tiene ninguna capacidad. Y por eso pues estamos como estamos, ¿no? En alguna ocasión dicen que cada país se merece a los gobernantes que tiene. Wow. Y eso a veces lastima, ¿no? Pero creo que debería de haber un perfil muy específico en cuanto a los que nos gobiernan, porque es muy importante lo que acabas de comentar, Entonces Santa. sí, ¿Quién yo va a creo que gobernar? ahí es necesaria la gente o las personas que elegimos a nuestros dirigentes ser educados y tener un conocimiento sobre eso, no solo porque nos Sí, cae bien, sino O también refleja, Santa, el nivel de percepción en las diferentes capas sociales en nuestro país. Y eso es preocupante, a donde no hay un análisis de la persona que va a gobernar, a donde no se detiene un poquito para ver pues cuál es su perfil, cuáles son sus credenciales, cuál es su estudio. Y normalmente se van nada más por una imagen y eso refleja una capacidad de análisis muy baja en la parte de las masas, ¿no? sí, sí, es cierto. pero también reflejaría lo que hemos dicho, ¿no? Que la educación o solo es el acceso lo tiene gente de un nivel y las masas por lo mismo, ¿no? A lo Sí, mejor sí, sin se va. educación, Sí. no lo digamos así tan ignorantes, pero a lo mejor por no tener las herramientas o los medios, no tienen esa capacidad o habilidad de discernir a qué personaje están eligiendo. Sí, eso que dice de poder discernir es importantísimo. Y desafortunadamente cuando nos damos cuenta que en México seguimos siendo un pueblo cuetero, pienso que no podemos cambiar, no podemos interpretar los tiempos. Es decir, no solamente por el dinero que se gasta cuando el gobierno en un festejo de independencia queman tanto dinero, porque esos castillos cuestan mucho dinero, no sé si millones, pero cuestan mucho dinero. Pero en esta ocasión en la que México, no sé si ustedes se dieron cuenta de que casi amaneció nublado de tantos cohetes, Y están prohibidos. pero por todos lados, en toda la República, ¿no? Entonces dije, híjole, ¿cómo es posible que mientras sigamos con esa mentalidad de un México cohetero, no vamos a poder discernir o elegir correctamente Sí, ya lo a las decía Pablo personas? Freire, un brasileño, que Claro que sí lo conozco. una persona no educada o sin educación no puede liberarse de este tipo de situaciones. Brasileño, Pablo Freire. Ah, Creo que eres religioso también, ¿no? sí, sí. Me cae muy bien, es muy, muy claro en sus pensamientos, es muy humanista, acaba de ganar el premio de Simón Bolívar, ¿sí? Estuvo en Cuba hace poquito. Sí. Sí, Hay un proverbio que dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. qué precioso. Hablando de la Pensando. enseñanza es luz. Y yo creo que requiere que nuestra gente pues llegue a esa luz. Y para mí pues la Biblia es luz, ¿verdad? Que nos da un punto de referencia. En alguna ocasión para todos nuestros radioescuchas dirán, bueno, pues ¿cuál es el perfil que podemos buscar en los candidatos? Tal vez no tenemos, ¿cuál es la referencia? Bueno, como cristianos yo pienso, y es mi opinión, que así como hay requisitos, ¿verdad?, para ocupar algún puesto en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cuando Pablo escribe a Timoteo y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y aquí pudiéramos decir liderazgo, buena cosa desea,
porque se convierte en un servidor público. Y viene la serie de requisitos. Y yo les diría a mi radio escucha, antes de ver si es artista, si es deportista o lo que sea, pues veamos, pasémoslo por este filtro, Ajá. ¿verdad? Estas características. ¿Quieren gobernar? Que sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, que sean sobrios, prudentes, decorosos, aptos para enseñar, no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, amables, apacientes, no ávaros, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, yo diría cómo quiere gobernar el municipio o el estado. Ahí por lo menos hay unas 16 características en ese capítulo de los que quieren gobernar. Y yo diría, yo me lo aplico a mí, Claro, ya que gobierno claro, una iglesia. Y yo digo, de vez en cuando me pongo ahí a hacer un autoexamen, ¿cómo ando ahí? Ujú. Pero sería bueno que la gente que elige un líder que gobierne cualquier ámbito, el civil o el religioso, sería bueno, creo que este es un buen parámetro para poder enseñar una línea de poder decir, ya que estamos en educación, bueno, pues que nuestra gente, ¿verdad?, Claro. pueda asimilar esto, no sé cómo lo ven. Claro, ahora, pues entonces estás hablando ya de un terreno que Santa conoce muy bien, de la ética, ¿verdad? La ética. Es decir, ¿esa es una ética o no? ¿Verdad? Entonces hay que ver cuál es la ética, cuál es qué línea trae esta persona desde el punto de vista ético, ¿verdad? Para poder nosotros poder identificar qué vamos a esperar de él. ¿Qué ves? ¿Qué puedes decir? Así, voy yendo por esa línea de los requisitos o las características que debe reunir algún dirigente o una persona que como dice el texto de Timoteo, desea obispado, desea liderar o desea gobernar. Jesús ya lo había dicho también en los evangelios, que el que quiera ser el mayor o el que quiera estar al frente de un grupo de personas tiene que ser servidor, y eso también tiene que ver con la ética, que es servicio. Y después lo va a decir en otro evangelio, él no vino a enseñorearse de las naciones, él vino a servir. Y creo que ese es otro de los parámetros que deberíamos de ver en estos personajes. ¿Va a ser su servicio desinteresado o su servicio va a ser con lo que sucede con todos nuestros políticos o dirigentes, ¿no? Se sirven primero ellos y se olvidan del bien común para la población. Y vamos a nosotros mismos, a los pastores. Creo que también la gente debe de hacer un análisis de acuerdo a su liderazgo que tiene. No solamente en el ámbito político, vamos a meterlo también en el ámbito de la iglesia, por supuesto. ¿verdad? Así Porque es. hoy en día creo que es muy importante que la gente pues también pase este filtro en cuanto a su pastor, en cuanto a sus líderes, porque creo que eso nos ayudaría a elevar el nivel de académico, de educación, pastores que puedan tener este perfil. Claro, porque el servicio no solo es poderlos dirigir correctamente dentro de la iglesia, sino que el servicio tiene que ver con eso, con lo que ya Tensi nos habló en las conferencias pasadas sobre el desarrollo humano, que el pastor o la persona que está al frente pueda desarrollar a su gente no solamente en ese encuentro con Dios, sino que también en su persona, educados, tener acceso a otros ambientes, en valores, en la ética, que pueda entonces él ayudarles en ese sentido a la gente. Sí, el ser sencillos para los políticos significa nada más que te tomes la foto abrazando a un niño o cargando a un niño, ¿no? Besando a un niño. O dando una canasta O dando de una algo, canasta de algo. pero eso no es el servicio. Eso pasa allá en Quito, aquí no pasa. En todas partes creo que hay no sé de dónde se ha aprendido eso de poder comprar un voto a través de darles algo a cambio de ese favor de elegirlos. Y creo que a lo mejor también en las iglesias hemos hecho eso, ¿no? A lo mejor no muy directamente, pero bueno, he sabido de algunas iglesias o algunas denominaciones donde ha pasado eso. Se va a elegir a un nuevo pastor o a un nuevo dirigente de una asociación cristiana
Y se hace esa campaña también, ¿sí? Se habla bien del candidato, se le levanta en hombros, pero pero es con ese propósito, comprar la gracia o el favor del creyente para que vote por él. Y no recuerdo en qué escrito yo puse eso, ya hemos copiado esas actitudes de la política y han llegado a la iglesia, donde también se ha politizado. Sí. Bueno, qué bueno que dijiste que he escrito, porque tengo entendido que escribes muy bien. ¿No? Que todo el mundo me ha dicho que Santa escribe muy bien. Y he pensado, dije, bueno, si algún día pienso escribir, o si alguien quiere escribir un libro, acérquese a Santa. Ella es buena para dirigir, o cómo se le puede llamar, asesorar. Asesorar podría ser, y otra de las cosas, bueno, que yo me considero que soy muy sintética. Lo que se quiera transmitir no sea con una amplitud de palabras, y que a veces se desvíe el propósito, sino entre lo más preciso posible y entendible se pueda comunicar lo que se quiere a través de ese escrito. Sí, esa es una de las fama que tiene. Bueno, está dentro de la educación la escritura, los libros, que es otro tema también dentro del ámbito cristiano. Creo que pues, nuestros radioescuchas en cualquier parte del mundo donde nos estén oyendo este programa, pues esforcémonos en buscar escritores, como aprendimos en estos días, serios, que realmente sean investigadores del tema y que escriban con el corazón, pero sí también con la mente, porque claro, creo que hoy se basa más al corazón que a la mente, a una investigación seria sobre algún tema, ¿no? Creo que si va uno a las librerías, es cierto, pocos libros hay que a veces lo desafíen a uno a quemar la neurona. Sí. Bueno, el Yatense nos hacía una observación de que pues cualquiera puede escribir un libro. Es más, hasta pues, podemos nosotros... Tenemos un montón de libros. Un montón de libros, ¿verdad? Pero escribir en una editorial seria, pues cuesta mucho trabajo. Y yo creo que en eso también coincides, ¿no? Claro, y lo que estamos hablando de la educación, ¿no? Yo vi en una noticia por internet con respecto a México, siempre me estoy documentando sobre eso, de que los grandes libros que se leen en México, uno de ellos es la Biblia y el otro eran las famosas 50 sombras de Grey. Entonces mi comentario es eso. Claro que leemos la Biblia, pero no la entendemos a lo mejor en su propósito, en su objetivo de Dios, de aplicarla para que podamos ser diferentes, ¿no? Como ciudadanos o como creyentes. Y las 50 sombras de Grey, no sé si ustedes la conocieron o la escucharon, un bestseller en Estados Unidos, un bestseller en todo el mundo supuestamente, ya se hizo una película, pero es una novela que no tiene nada que ver con valores. Con valores, al contrario, lo podríamos catalogar como antivalor. Como un antivalor, ¿verdad? Entonces yo hice el comentario en el Face, con razón estamos como estamos, porque nuestras fuentes de referencia, en especial este libro, porque la Biblia la consideramos, o yo sí la considero que nos puede dar algunas pautas, principios que podemos aplicar, pero si no lo entendemos, por eso estamos como estamos, porque nuestras fuentes de información, de educación, no son las, como usted dice, las que tienen un fundamento, una investigación. Acordándome de lo que es un valor, porque hablamos de valores y de una manera muy sencilla, de un valor es todo aquello que dignifique y que haga que el desarrollo de los seres humanos, y a eso nos referimos con películas como esta, en qué ayuda, en qué dignifica al ser humano. Claro. Pero yo leí una crítica sobre esa película, pero pues me parece que no tiene nada para que se tenga, más bien tiene antivalores. Exacto. Bueno, y además también recordaba que dice Yatensi que cuando llega a la casa de un pastor lo primero que ve es la biblioteca, y eso es importante, ¿no? Creo que tenemos que ir también seleccionando las cosas. Hablamos al principio de que
De que el maestro llegue, el alumno tiene que estar preparado, que el maestro no llega hasta que el alumno está preparado. Y creo que una forma de poder empezar a prepararnos es precisamente empezar a crear una biblioteca seria, ¿verdad? Dirigida, que podamos ir nosotros preparándonos para poder recibir al maestro, que nos aclare, que nos ayude a eso. Bueno, pues, ¿con qué nos podíamos quedar? Si me preguntaran con qué te quedas, pues me quedo con dos cosas. Primero, que si es cierto que la Biblia es el libro más leído en todo el mundo, es porque hay una gran necesidad, que tenemos hambre, que queremos transformarnos, queremos satisfacer una necesidad interna. Y la otra cosa con la que me quedo es que, por favor, hermanos de Hidalgo, unámonos en buscar la creación o formar grupos de estudio, de análisis, invitar a maestros que tengan académicamente reconocimiento y que empecemos a formar algo que nos lleve a la creación de un instituto, ¿no? ¿Qué te quedas tú de esto? Sí, también me quedo en ese sentido de que como creyentes podamos entonces unirnos en esas estrategias de no solamente quedarnos con la parte emocional o del corazón, sino también podamos alimentar la mente, el intelecto, que haya un equilibrio, ¿sí? También el encuentro con Dios o el conocer de Dios tiene que ver con educarnos, con leer no solamente el texto bíblico, sino también ampliar ese conocimiento del texto bíblico con otras disciplinas y con otras áreas. Por fin, ¿con qué te quedas tú de este? Con el pensamiento del proverbio que leí, enseñanza es luz. Y yo creo que la Biblia nos da luz, no solamente en lo más importante que es la relación con Dios, sino también sobre otros temas, la familia, el gobierno, el trabajo. Creo que hay luz para poder tener éxito. Hoy que se habla tanto de éxito, ¿verdad? Puede traernos luz la palabra de Dios. No es un libro cualquiera. No, claro que no. Muy bien, pues con esto despedimos este programa. Espero que les haya gustado. Esperamos sus comunicaciones para retroalimentarnos. No tenemos la verdad toda, pero bueno, tratamos de buscar ese camino. Hasta luego. Hasta la próxima.